Y ahora sí, para cerrar nuestro primer día de agenda de Quinto Encuentro Nacional de Educación Privada de Colombia, daremos la bienvenida al doctor José Guillermo Martínez, abogado licenciado en Educación, especialista en legislación educativa y procedimientos, magíster en Educación, magíster en Docencia e Investigación Universitaria y actualmente cursa estudios de doctorado en Educación en la Universidad de Barcelona. En esta oportunidad, el doctor José Guillermo Martínez nos hablará sobre un tema muy importante para las instituciones, los aspectos civiles y contractuales sensibles para tener en cuenta en los colegios a raíz de la pandemia. ¿Cómo te encuentras, José Guillermo? Muy bien, muchas Encantado de gracias, tenerte Carlos. por acá. Muy amable. El Gracias. escenario es tuyo. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes para todos. Me alegra estar hoy con ustedes acá y efectivamente poder compartir este momento de trabajo, de reflexión y sobre todo que pueda ser un momento especial para la orientación de lo que ustedes están haciendo en sus colegios con ocasión de la pandemia por el COVID. Evidentemente el tema es muy amplio, es apenas obvio, son muchas las cosas que podríamos decir, pero efectivamente vamos a tratar de poder abordar o de ir a algunos de los elementos más importantes, por eso la palabra sensibles, de tal manera que ustedes puedan tener una ilustración y al final podamos tener algún tipo de conversatorio en torno a, a los temas o a los puntos más importantes que se van a tratar ahora. Inicialmente, quiero hablarles de cuatro cositas que yo he llamado los supuestos de, digamos, de lo que quiero presentarles. Y es que efectivamente las instituciones educativas, ustedes me vieron en alguno de los otros encuentros, algún día que hablé de este tema, tienen o son objeto de lo que se llama responsabilidad civil contractual. No podemos dejar de lado esto. Es evidente que las instituciones educativas pueden ser objeto de una demanda por responsabilidad civil contractual o extracontractual. Recuerden que la contractual es la que tenemos frente a todos los con los que hemos suscrito un contrato, sean los niños, pues porque son a través de sus padres con quienes se suscribe este contrato, o nuestros profesores o, digamos, la gente con la que efectivamente la institución está interactuando. Y la extracontractual, pues es a mí se me ocurre ir a visitar un colegio X para tener, digamos, un panorama, poder ver, saber de qué se trata ese colegio, cuál es su énfasis en el PEI, etcétera. Yo no tengo ningún vínculo directo con el colegio y ocurre que efectivamente un accidente, se cae una luz, un ladrillo, bueno, cualquier cosa, y ahí se genera, digamos, una responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué menciono esto si estamos en el contexto de la pandemia? Porque evidentemente si una institución educativa no es juiciosa, diligente y absolutamente seria en la implementación de las medidas que ha propuesto el gobierno nacional y los gobiernos locales frente al manejo de la pandemia por el COVID-19, podrían ser objeto de una demanda por responsabilidad civil contractual con sus estudiantes o con sus profesores o con padres de familia y extracontractual con terceros, visitantes y demás que efectivamente puedan verse involucrados en cualquier situación que no queremos que ocurra, que tenga que ver con la negligencia, digamos, con una toma de decisiones equivocadas frente a lo que se está viviendo con la pandemia por el COVID-19. Lo tercero que quiero que veamos es frente a situaciones complejas que puedan involucrar alguna contingencia donde la institución educativa se pueda ver, digamos, enfrentada a una posible demanda o a una actuación administrativa, una queja frente a la Secretaría de Educación, hay que contar con apoyo especializado. No quiere decir que para todo y siempre, pero evidentemente, dado que las circunstancias y todo lo que tiene que ver con el COVID es algo complejo, que no está claro todavía, que va a seguir en estudio y va a seguir viendo, analizándose y proponiéndose alternativas. Fíjense que se tomó un impulso grandísimo para toda la reapertura, pero ya tenemos 3, 4 ciudades que están cerrando de nuevo el modelo de alternancia, pues por lo que está ocurriendo con los picos de la pandemia. Entonces, si llega a haber una situación compleja, lo más sano es contar con apoyo especializado. Y en ese orden de ideas, la otra cosa es entender que el rector, el propietario, la comunidad religiosa, la sociedad, la SAS, bueno,
el que esté detrás de la institución educativa como garante y como responsable, no se las puede saber todas. Y probablemente entre más cerrado sea el círculo para la toma de decisiones, probablemente puede haber más riesgo, probablemente puede haber más contingencias que devengan en demandas o en otro tipo de circunstancias que no quisiéramos tener. Por eso, las normas y las orientaciones del gobierno nacional pues han propuesto que haya en cada institución un comité de emergencia sanitaria que se encargue de tomar decisiones, que se le dé participación a los papás, a los mismos estudiantes y que analicen de fondo lo que pueda estar ocurriendo. Es claro y es evidente que le oía yo a alguien por ahí alguna vez: demuéstreme, certifíqueme y diga clara y taxativamente que no va a tener un contagio en su colegio. Eso no va a poder pasar. No hay forma de garantizar que no vaya un contagio. Claro, lo que tenemos que hacer es tener y cumplir con absolutamente todo lo que nos compete y lo que debemos hacer, de tal manera que si se ha hecho y se ha documentado el trabajo que se está haciendo para implementar los protocolos, las medidas, las encuestas de salud, los consentimientos informados, todo lo que, algunas de las cosas que les voy a decir más rápidamente, más todo lo que esté saliendo habitualmente por parte de las autoridades, ya sea las locales o las nacionales, vamos a estar protegidos. Pero esa no es una decisión de una persona, del rector, del propietario, del dueño. No, es una decisión que debe tomarse de una manera un poco más consensuada, dialogada, por un comité donde haya personas que puedan ayudarnos, que es que nosotros no somos epidemiólogos, nosotros probablemente puede que algún rector, algún propietario sea médico y conozca de enfermedades virales y demás, pero no sabemos si esa persona, si eso está en todos los colegios y si efectivamente la persona como tal puede atender la complejidad de lo que significa de alguna manera salirle al paso a una situación de esta naturaleza. Frente a las, digamos, elementos, aspectos, cosas que tendríamos que ajustar, documentos, en este caso, contrato de matrícula, quiero sugerirles 3 cositas que son tips fundamentales que hay que tener en cuenta. Mire, en los contratos de matrícula debe haber una cláusula muy clara, muy precisa, donde expliquemos o donde dejemos constancia de lo que va a ser la institución educativa. Muy clara y muy precisa, pero además que diga qué cosas son las que hacemos como institución educativa y hasta dónde va nuestra responsabilidad y qué cosas y qué responsabilidades tienen los padres de familia y los niños mismos, ¿cierto? Pero tiene que quedar muy claro, redactado en una cláusula pues que no vuelva el contrato de matrícula un libro de 30 hojas, pero sí haya una cláusula donde está allí. ¿Por qué? Porque recuerden que el contrato de matrícula es un contrato de adhesión. Los papás no lo negocian con el colegio. Los papás que van a matricular a un niño en un colegio, el colegio le suministra el contrato, lo miran, sí, claro, y lo firman. Porque el contrato no está para negociarse y no se va a negociar porque efectivamente esa es la figura jurídica que está allí. Entonces, una cláusula con las medidas especiales de protección que la institución implementa, pero no puede ser, y es 60 responsabilidades de los papás y una del colegio. No, porque ese es un tema que yo siempre molesto en mis charlas y estoy insistiendo todo el tiempo. Como el contrato es de adhesión, hay que tener cuidado de no incurrir en las cláusulas abusivas, que son las que desbalancean la carga de las obligaciones de una parte en contra de la otra. Entonces, por eso hago esa llamada de atención. Segundo, hay un problema allí que ha surgido y es que efectivamente si el contrato, como estamos en aislamiento, como estamos en cuarentena, ¿cómo lo hacemos, si lo autenticamos o no? En Colombia hay una serie de normas que datan por allá desde el año 99, donde existe la opción de que los documentos oficiales se puedan firmar, ya sea mediante firma digital, ya sea mediante firma electrónica. La firma electrónica es que yo cojo el garabato de José Guillermo y lo cojo y lo pego en el PDF, que de alguna manera tiene validez, pero digamos no es de pronto el más idóneo. Mientras que la firma digital, la firma digital, que es la que tiene más fuerza, hay un operador que se cerciora, que es José Guillermo Martínez, identificado con tal cédula, el que está suscribiendo, y eso se pone con un código, ¿cierto? Como cuando uno firma su declaración de renta, su RUT, con la firma electrónica en la DIAN.
¿sí? Entonces, hay que poner una cláusula en el contrato que diga que se va a firmar de manera ya sea electrónica o digital y que el contrato no pierde validez por eso. Porque claro, como vivimos preocupados, ¿será que sí? ¿Será que yo puedo? ¿Será que entonces eventualmente podría implementar un ejecutivo simple para que los padres me paguen lo que me han quedado adeudando? Claro, porque en Colombia existe esa opción. Y con ocasión de la pandemia, el gobierno sacó un decretico ahora del año pasado donde dice que todos los actos administrativos que saca el gobierno van también con firma digital o electrónica, depende. Casi todos van con firma electrónica, que es la más, digamos, la que un poquito tiene más debilidades. La digital, hay muchas empresas especializadas en vender esos servicios. Habría que buscar una si quieren que sea digital o poner la cláusula y la norma que cita que efectivamente ese contrato se va a firmar de esa manera. Y la tercera recomendación jurídica también aquí es, hay que clarificar en, en el contrato qué, qué costos va a cubrir el colegio y probablemente qué cosas no va a cubrir el colegio en relación con toda la implementación de todo lo que son protocolos de bioseguridad. Y en este momento, por decir algo, pues está el tema de la desinfección, del lavado de manos y la gran mayoría de los colegios pues les tocó tocarse el bolsillo y crear y generar, digamos, estrategias para implementar esto. Pero imaginémonos que mañana salga un estudio técnico que diga que hay que tener cámaras hiperbáricas, por poner un ejemplo, que vale no sé cuánto para atender un caso de, pues eso probablemente el colegio que pues no podría salir a costearlo. Entonces sí es importante, lo recomiendo yo, dejar en la cláusula qué cosas, pues no digo un listado exhaustivo, sino el colegio asumirá los costos de la implementación de los protocolos mientras no sean medidas extraordinarias o especiales por las condiciones de comorbilidad que tenga un estudiante en cuestión. Esas tres cositas en el contrato de matrícula son fundamentales para salir y atender, digamos, en el contexto del COVID. Con los contratos laborales, mire, con los contratos laborales también hay que, pues claro, el contrato laboral ya no es un contrato de adhesión, ese se negocia en teoría entre el empleado, el profesor y la institución educativa como tal. Entonces, en ese orden de ideas sí es importante poder incluirle al menos estas tres cositas que quiero, que les estoy sugiriendo aquí en este slide. La cláusula de compromiso y de responsabilidad, porque resulta que yo, propietario, rector, dueño, lo que quiera que sea en la institución, no puedo garantizar que el profesor que está con los niños de 5 años cumpla con todas las medidas como tiene que cumplir y haga todo lo que tiene que hacer para que los niños mantengan el distanciamiento social y efectivamente, además de mantener el distanciamiento social, pues no generen contagio entre ellos. Pues me toca cerciorarme que ese profesor que está ya en preescolar, en el Kinder 5 o en transición, cumpla con sus responsabilidades. Pero ojo con lo siguiente, resulta que esas responsabilidades que se ponen en el contrato deben estar alineadas con lo que esté en el reglamento interno de trabajo, que es la segunda idea que está allí, responsabilidades alineadas con el RIT, reglamento interno de trabajo. ¿Por qué? Porque si un profesor se vuelve negligente, actúa descuidadamente, genera una situación, una contingencia que se le devuelva al colegio. El colegio le toca salir a atender a la familia, al muchachito, y por ahí derecho a aguantarse al irresponsable hasta que se le acabe el contrato. Pero no estoy diciendo que todos los profesores sean irresponsables, pero si se generó, el colegio tiene que poder tener, como decimos, dientes para poder coger a ese profesor que cometió tamaña error y cancelarle el contrato por causa justa, de manera unilateral. Pero eso tiene que estar muy claramente reglamentado, tanto en el contrato individual de trabajo como en el reglamento interno de trabajo. Esos dos elementos, por eso se habla de la alineación entre lo que podamos poner, aunque luego voy a decir una palabrita más del reglamento interno de trabajo. Y es fundamental mencionar, sugerir, sin hacer una taxonomía de 15 hojas, pero por lo menos las cosas o los comportamientos o las conductas inadecuadas por parte de los educadores en relación con los niños que están siendo cuidados, que están siendo protegidos. Mínimo esas tres cositas habría que tenerlas en el contrato individual de trabajo.
El manual de convivencia. Miren, desde que salieron los lineamientos del Ministerio de Educación por allá en el mes de agosto del año pasado, si mal no recuerdo, ellos están pidiendo que los colegios tienen que hacer unos ajustes mínimos, como por ejemplo el ajuste en el sistema institucional de evaluación de los estudiantes en lo pertinente, mientras sigamos en esta alternancia o en esta contingencia por el COVID-19. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, en la gran mayoría, decía el documento del Ministerio de los Colegios, aparece que un niño pierde un grado porque ha dejado de asistir al 20% de las clases programadas. Y entonces dice el ministerio, hombre, quite eso mientras estemos en esta alternativa porque efectivamente va a seguir fluctuando y muchas de las ausencias ni siquiera son deseadas o son deliberadas, ¿sí? Entonces, por eso hay que hacer ajustes en el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Pero la primera recomendación que está allí que yo quiero hacerles es, mire, hay que crear un título especial con las prescripciones para la comunidad educativa, entendiendo que son para los estudiantes, para los directivos y educadores, para los padres de familia, para el personal de apoyo y administrativo y para los visitantes. No podemos dejar de lado esas 5 donde diga qué cosas son las que se espera que haga una persona. Yo voy de visitante a un colegio a dar una charla sobre responsabilidad civil y yo llego sin tapabocas, no me lavo las manos, me abrazo con los chinos porque me encontré allá con el hijo del vecino y resulta que era una maravilla y o me contagio o contagio a alguien. Eso es una irresponsabilidad. Y yo visitante, no, yo como no tengo contrato, no, eso hay que decirlo y hay que ponerlo en el manual y hay que hacer que se cumpla, ¿cierto? Entonces, por eso se habla de un título con sus capitulitos donde se especifique efectivamente qué tanto la institución quiere y espera que los estudiantes y los profesores y los padres de familia, los visitantes y los educadores y los directivos y el personal administrativo cumpla para protegernos del contagio con el COVID o digamos para que se genere una contingencia de una epidemia o cualquier otra cosa más delicada. Es necesario hacer ajustes en la atención a los estudiantes de inclusión, lo dice el ministerio. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación que supera lo que teníamos antes cuando se hizo la ley, el decreto y todo lo demás de inclusión. Y efectivamente estos estudiantes, si están en casa, necesitan un tipo de apoyo distinto, diferente a lo que efectivamente se requiere. Entonces, hay que mirar qué ajustes tenemos que hacer dependiendo de las características de cada institución. Y también es muy importante incluir unas normas y unas orientaciones especiales para el modelo de alternancia. Y aquí quiero hacer una precisión y es que en algunos manuales hemos ido incluyendo. Entonces, para la educación virtual, no, en Colombia no existe hasta ahora, puede que luego exista, educación virtual para preescolar, para primaria y para básica. En la educación superior sí existe la virtual, pero en la educación básica, en la media o en el preescolar, no hay educación virtual. Hay educación presencial asistida por la tecnología, que es distinto, eso es otra cosa. Entonces, es importante poner las normas, las orientaciones especiales para toda la comunidad educativa en relación con estas, digamos, con lo que implica hacer este tipo de educación. Otras medidas especiales que son muy importantes tener en cuenta, los consentimientos informados. Miren, tal vez ese es el hándicap del tema legal. Resulta que a todo el mundo se le ha ocurrido redactar un consentimiento informado. Los consentimientos informados tienen unas condiciones y características que no las define José Guillermo porque quiere ser necio, ¿sí? Los consentimientos informados son unos documentos mediante los cuales, asumiendo el riesgo, autorizo a un procedimiento de orientación de psicología, un procedimiento, una cirugía, una presencialidad en alternancia, que es a lo que se refiere esto. Entonces, los consentimientos informados no los redactemos como redacta uno una carta ahí coloquial, sino cumplamos las normas. Pero además solicitemos que efectivamente el consentimiento informado sea suscrito tanto por los padres de los niños, que son los que autorizan, y si el niño tiene 12 o más años, que aparezca el asentimiento del menor de edad,
como por los educadores, profesores y directivos, porque ellos eventualmente podrían salir a decir, no, es que allá me obligaron y entonces yo no quería y entonces me contagié y entonces ahora quedé en una cama o sale mi esposa a demandar al colegio porque me morí por el COVID. Entonces, por eso el consentimiento informado es muy importante. Segunda cosa que quiero decir en estas medidas especiales. Miren, exigencia a terceros que son contratistas. El colegio cumple cabalmente, tiene absolutamente todo, pero imaginémonos que los terceros que manejan las rutas escolares, que es una empresa externa, no cumple, no dota de protección, de máscaras, de cualquier tapabocas, de alcohol disinerado o de lo que sea, y esas personas son las que generan el contagio. Entonces, a esos contratos o a esas personas hay que hacerles suscribir una cláusula especial para que cumplan con todas las medidas, porque el colegio pierde todo el trabajo que hace cuando efectivamente estas otras entidades que le prestan servicios no cumplen con lo mínimo. Pero además, todas las encuestas, todas las medidas que hay que hacer para hacerle seguimiento a la salud de todo el personal, ¿sí? Entonces, eso también es muy, muy importante hacerlo y tenerlo en cuenta porque ahí es donde detectamos que probablemente un niño se contagió en la casa y no le permitamos regresar porque ese es el que nos va a traer el virus y puede generar un problema más complejo. Y la cuarta cosa que quiero mencionarles aquí es hacer las modificaciones de los contratos ajustados a la ley. ¿Qué significa eso? Cuando empezó la cuarentena, hubo colegios donde por decreto, por ley, les llegó el otro sí, mediante el cual les bajaban el 30% del salario. Eso es ilegal. Por eso digo modificaciones de contratos ajustados a la ley. ¿Por qué? Porque como les dije, el contrato individual de trabajo es un contrato bilateral, donde hay por lo menos dos personas o dos sujetos y voluntades negociando y acordando. Entonces yo no les puedo imponer porque entonces esa ya no es bilateral, sino se vuelve unilateral. Por eso menciono esto. Bueno, en relación con el reglamento interno de trabajo que les había dicho antes, que quería mencionarles un poco un poquito más en detalle. Mire, es muy importante que en los reglamentos internos de trabajo haya unas responsabilidades y unas obligaciones muy delimitadas y muy claras. Pero además les voy a mencionar otra cosita que es la que tengo ahí debajo, causales para la cancelación del contrato por justa causa. Les dije del profesor irresponsable que permitió que los niños allá se contagiaran y él folclóricamente jugaba con ellos. Pues ahí es donde ponemos que es una causal para la cancelación del contrato por justa causa que me lleva a poderlo despedir sin tener que indemnizarlo porque incumplió aquello, lo de más allá, en concreto, pues lo que tiene que ver con COVID. Pero tendrían que ser otras cosas que consideremos que son absolutamente relevantes. Yo no puedo decir que porque el profesor no saluda de mano, entonces le puedo cancelar el contrato por justa causa, sino tienen que ser elementos ajustados a lo que está establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. Pero además hay otra cosa. A veces nuestros reglamentos de trabajo son hechos con el debido respeto de todos mis colegas abogados por abogados que conocen mucho de derecho, incluso laboral, pero no conocen los colegios. Y los contratos y los reglamentos internos de los colegios requieren tener unas funciones muy especiales y muy específicas de los educadores por el tipo de organización y por el tipo de institución que es un colegio. Y también incluir allí todo lo que tiene que ver con trabajo desde casa. Ustedes saben que ya no se ha sancionado, perdón, ya se promulgó, no, tampoco se ha promulgado, ya se aprobó en el Senado la ley que regula y reglamenta esto. Hasta que no esté en firme y esté sancionada, pues no va a entrar en vigencia y nos tocará salir a ajustar el reglamento interno de trabajo en lo que hubiéramos puesto antes, porque era claro que era diferente el teletrabajo al trabajo desde casa. Parece que van a quedar como muy, por lo que he podido oír, aunque no he podido conocer la ley, van a quedar muy similares. Entonces hay que salir a ajustar eso para poder entender y poder decir hasta dónde me llegan a mí como empleador mis obligaciones y hasta dónde le llegan a ese funcionario sus obligaciones. Otro problemita complejo legal que aparece en relación con todo lo que tiene que ver con la pandemia por el COVID-19. Miren, el tratamiento de datos personales. Ojo con el que está ahí en el centro, no a la grabación de clases. La Defensoría del Pueblo produjo un concepto claro, técnico, especializado para colegios, donde dice que la grabación de clases es una injerencia
arbitraria en la intimidad de las casas de los niños y por ende la desestimula o la considera ilegal. Aunado a eso, las sentencias que hay de la Corte Constitucional, donde se prohíbe de manera expresa la existencia de cámaras de videograbación en las aulas de clase porque interfieren con la intimidad de los menores de edad. Y ahí, cuando yo digo esto, me dicen, pero es que los papás firmaron. Recuerden que los derechos de los menores de edad son prevalentes. Recuerden que hay derechos que son imprescriptibles o que son inalienables o que no podemos renunciar a ellos. Entonces, el derecho a la intimidad de un menor de edad prima por encima del derecho del papá de verlo si está jugando allá en el preescolar, que no es el caso aquí. Entonces, ojo con lo de grabación de clases. Yo sé que muchos de ustedes se deben estar rascando la cabeza y diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, tratamiento adecuado para todo lo que implica, por todo lo que implica el COVID o todo lo que hagamos por involucrar a menores de edad. Recuerden que los derechos de los menores de edad no solamente son prevalentes, sino que además todos los datos de ellos, con excepción de lo que está en su documento de identidad, son datos sensibles. Por ende, no se los puede tratar de manera arbitraria. Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿sí? Autorización para transmitir clases o grabar al educador. Que, digamos, imaginémonos que yo soy el educador que estoy acá y estoy haciendo una clase y entonces, pues a mí me pueden grabar, pero yo tengo que consentir esa grabación mediante un formato, mediante una autorización previa, expresa, informada, como dice todas las normas de tratamiento de datos. Porque aunque yo sea adulto y es para beneficio de la institución y para el cumplimiento de mi contrato para el cual fui pues vinculado a la institución, tengo que poder autorizar esa grabación, ¿cierto? Adicional a eso, es muy importante que todo lo que se haga con tratamiento de datos esté acorde con las normas que están allí y con la política de tratamiento de datos de la entidad, que se supone existe y está bien hecha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, yo a veces hago la tarea de mirar políticas de tratamiento de datos de colegios y otras entidades y resulta que eso es un adefesio y está lejos de ser lo que tenía que ser. Entonces, es muy, muy, muy importante tener en cuenta que efectivamente las políticas de tratamiento de datos pues, deben estar bien hechas y son las que me protegen frente a lo que yo hago, ¿cierto? Y no olvidar la autorización para la recolección de datos relacionados con la salud. Recuerden que así sea un adulto, y más si es un menor de edad, todo lo que tiene que ver con salud son datos sensibles, es decir, datos que no me pueden obligar a suministrar, aunque algunos invocan una excepción que hay allá en la ley de tratamiento de datos que dice que, la 1581, que dice que en casos de emergencia sanitaria, que utilizan eso, pero no alcanza a cubrir propiamente lo que se está viviendo. Entonces sí habría que solicitar esa digamos, ¿cómo se llama? Esa autorización. A mí ya se me está acabando el tiempo. Me quedan como un minuto larguito. Yo lo que quiero pues sugerirles es, pues yo sé que van a salir muchas inquietudes, ahí están un par de correos electrónicos donde me pueden contactar para las inquietudes que no alcancemos a atender ahora en las preguntas o lo que va a haber, pero que podría ayudarles a resolver y a orientar. El tema es complejo, es muy amplio, se hizo de una manera, digamos, muy rápida, porque pues por los tiempos y demás, genera unos elementos y una serie de preguntas que ustedes probablemente se están haciendo. Entonces, Camilo. Muchísimas gracias, doctor José Guillermo Martínez, por su importante participación. Antes de conocer las preguntas de nuestro experto, los invito a que veamos el video de nuestro patrocinador, CEU Maca. Hola, supongo que quieres saber un poco más de nosotros, pero es que en nosotros hay mucho que explicar. Por ejemplo, todos nosotros formamos parte de un mundo maravilloso lleno de vida. Nosotros nos volcamos en ayudar, cuidamos de cada persona a nuestro alrededor, sin importar quién sea, porque ellos también son parte de nosotros. Pero más concretamente, nosotros somos el CEU. Somos más de 2.200 profesores repartidos en 154 titulaciones. Somos 210.000 alumnos graduados con éxito. Nosotros damos alas a quien sueña con tecnología, experiencia e innovación. Somos el presente que vive entre paredes de historia. Nosotros empujamos a quien investiga para un futuro prometedor. Somos los que estaremos a tu lado en tu crecimiento como estudiante. Nosotros estamos aquí, y también aquí.
Y si hace falta, estaremos aquí también. Nosotros somos CEU. Muy bien, seguimos. Ahora sí conozcamos las preguntas de ustedes, nuestro público, que enviaron al experto doctor José Guillermo Martínez. En este momento invito a los siguientes presidentes y presidentas de las asociaciones que hacen parte de la Mesa Nacional de Educación Privada, quienes harán las preguntas. José Antonio Ruiz de ACOMIR, Yo lo escucho. Marta Castillo de Andercop y Carolina Franco de UCB. Damos paso entonces a Carolina Franco, por favor. Bueno, gracias. Muy buenas noches, José Guillermo. Qué buena lo que nos ha mostrado todo hoy. Son muchas cosas chiquitas que hay que tener en cuenta, contratos de matrícula, reglamento interno de trabajo, bueno, en fin, una serie de cosas que hay que modificar ahora con respecto a esta pandemia. Hay una pregunta importantísima y es el tema de corresponsabilidad. Desde la mirada de la corresponsabilidad y la complementariedad en la prestación del servicio educativo que han tenido relevancia en este contexto de la pandemia, ¿cuáles pueden ser las implicaciones de responsabilidad civil que los colegios asumimos en el momento que los estudiantes están en casa durante la jornada escolar? Ya, creo que en relación digamos, con lo que ocurre en casa, no es mucha la responsabilidad más allá de lo que tenga que ver con la información que viaje de la institución a casa. Pero sí hay que tener, digamos que podría estar más enfocado en el tema de tratamiento de datos, que no es responsabilidad civil, pero digamos, tener cuidado en que lo que ocurra en ese proceso formativo que se da, como se llama, que es educación presencial asistida por la tecnología, bajo ninguna circunstancia ocurran, digamos, despropósitos, situaciones donde un educador incite, presente, genere algún tipo de vulneración de derechos de los menores de edad por el contenido, por la manera de manejar, digamos, su espacio de clase, etcétera, etcétera. Ahí podría haber algún tipo digamos, de riesgo y de responsabilidad. Pero lo que ocurre en la casa, pues claramente es responsabilidad de los padres de familia, y lo que han optado por algunos colegios por hacer es que incluyen como un código de buen funcionamiento de esas actividades que se hacen mediadas por la tecnología, en donde ponen lo permitido y lo adecuado y lo no permitido y adecuado, de tal manera que no ocurran, digamos, contingencias o situaciones que podrían ser riesgosas. Es un poco eso. Entonces, digamos, ahí el tema de la responsabilidad civil se diluye un poco porque pues los niños están al cuidado de los padres de familia y, digamos, la responsabilidad iría en lo que va del colegio hacia ellos. Podría yo decirlo de manera general. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con más preguntas. ¿Quién, Marta Janet? ¿Quién? Sí, a Marta Janet, eres tan amable. Ok, perfecto. Bueno, José Guillermo, yo creo que ha tenido que tocar uno de los temas más sensibles, especialmente en esta época. Yo tengo una inquietud y tiene que ver básicamente con la responsabilidad que tendría el gobierno en el caso de un contagio y una complicación de un contagio en una institución educativa, ya sea a nivel de un docente, un cualquier funcionario o de un estudiante. ¿Por qué esta inquietud? Primero porque realmente, a pesar de que todos sentimos la gran necesidad de estar ya en la presencialidad, especialmente los niños que necesitan ya compartir con sus compañeritos, estar con sus maestros por todo el tema de la salud emocional, pues obviamente esto tendría unas implicaciones. Los colegios no han tenido pues como la alternativa de decir no vamos a regresar, porque hay una circular muy clara del gobierno donde todos los colegios tienen que regresar en alternancia. En ese orden de ideas, ¿qué implicaciones, qué responsabilidad tendría el gobierno cuando es él quien prácticamente ha dicho los colegios tienen que regresar en alternancia? ¿Qué implicaciones tendría y qué responsabilidades tendría para el gobierno en ese tema de un contagio en una institución educativa?
perdón, perdón, sigue. El, No, sigue, perdón. el otro aspecto tiene que ver con los falsos síntomas que se vienen presentando especialmente en los docentes. Ahora, por cualquier circunstancia, el maestro llama al colegio o envía un correo o un mensaje diciendo: hoy me siento enfermo, estoy como resfriado, estoy estornudando. Entonces, claro, ya el pánico no nos deja que el maestro vaya a la institución educativa, no quédese en casa, pida la prueba, cuídese, aíslese, y eso obviamente termina afectando el tema de la alternancia, porque nosotros tenemos estudiantes en las instituciones educativas. ¿Qué implicaciones podría tener? Voy a llamar como esos falsos síntomas que se puedan presentar en esos casos. Y cuando nosotros vamos a contratar generalmente a un docente, pues no tiene ninguna enfermedad, no padece de nada, está absolutamente sano, y resulta que más adelante, pasado el periodo de prueba, resulta que aparece la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera. ¿Qué implicaciones podría tener eso en los contratos? Gracias. Gracias, Marta Janet. A ver, es harto el tema, pero empecemos por la responsabilidad del Estado frente a los posibles contagios por la imposición que le está haciendo a los colegios de que efectivamente hay que regresar en alternancia. La circunstancia ahí es un poco compleja porque hay que meternos en derecho administrativo, que es todo lo que tiene que ver con las responsabilidades del Estado frente a los administrados, frente a nosotros como ciudadanos. Pero independientemente de esto, pues el gobierno de alguna manera se cuida, porque si ustedes oyen, desde el comienzo empezó la ministra diciendo: y ojo, consentimiento informado, consentimiento informado. Nadie puede obligar a que un estudiante vaya a la institución educativa. Entonces, por un lado tenemos al gobierno presionando para que los colegios implementen el modelo de alternancia, pero por el otro lado te dicen: y consentimiento informado. Por eso mi insistencia en los consentimientos informados, porque esa es una manera como el colegio se protege, y en un eventual caso de contagio, lo primero que va a mirar el operador de la justicia es: ¿y hay consentimiento? Y estaba bien formulado, y aquí decía que estos eran los riesgos y que sí, bueno, queda eximida de alguna manera la responsabilidad de la institución educativa. Entonces decía, el gobierno se protege porque pone las exigencias, publica unos lineamientos generales para los protocolos de bioseguridad, y además pide el consentimiento informado, más o menos. Tienes que hacerlo, de alguna manera lo están poniendo en esos términos, y tenga estos dos elementos que te pueden ayudar a protegerte. Si evidentemente el colegio ha sido absolutamente diligente y ha cumplido con los protocolos, se certificó, lo autorizaron, etcétera, etcétera, y además tiene un consentimiento informado bien hecho, pues el colegio, ahí no hay, pues claro, habrá que ver qué pase, pero y se podrán establecer o implementar o proponer demandas y todo lo que ustedes quieran, pero probablemente no va a haber caso, porque se entiende el contexto en el que se dio, pero además se cumplieron los requisitos que eran absolutamente necesarios y pertinentes para lograrlo. Lo segundo tiene que ver con el tema de, perdón, ahí se me perdió, tengo el de los falsos positivos, el de la mitad era el de los falsos síntomas, síntomas, perdón, falsos positivos no, falsos síntomas. Pero el segundo era, Marta Janet, ¿qué dijiste? El de los contratos que se dan en unos términos de salud total perfecta, y pasado el periodo de prueba aparecen las comorbilidades. Claro, aquí hay un poco, y es que lo recomendable, pues hay dos cositas allí que yo podría decir, y es que efectivamente existan los exámenes de ingreso, los exámenes laborales de ingreso, y se cumpla con esa tarea y con esa, digamos, con ese paso. De tal manera que si la persona va y aparece con José Guillermo sano, no tiene absolutamente nada, no tiene sobrepeso a pesar de la barriga, etcétera, 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 y luego me empiezo a enfermar, pues yo falté a la verdad, di mala información, el médico con el que me hizo la prueba o la valoración de laboral, pues le pareció todo divinamente. Entonces la institución ahí se exime, pero además sí puede cancelar ese contrato a José Guillermo por haber mentido, por haber falseado un examen que era absolutamente fundamental. Y la otra cosa que quiero mencionar, aunque yo creo que eso es un de perogrullo, pero es que efectivamente las instituciones tengan su ARL debidamente,
tomada, etcétera, 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 y se le pidan los apoyos necesarios de las actividades de prevención que las ARL tienen que hacer dentro de sus procesos de apoyo a las instituciones que pagan digamos, esos seguros. De tal manera que la ARL se vuelva la aliada, no para que dé tapabocas, no para que dé alcohol, sino para que haga los procesos de acompañamiento a la institución y a los educadores, que son por los que se está pagando, pues claramente la ARL, de tal manera que no aparezcan después todas las comorbilidades y aparezca todas las dificultades habidas y por haber para no asistir o para, digamos, no cumplir lo contratado con esa persona. Y el tercero era la gente que, claro, está pegado a lo segundo con lo tercero, la gente que quiere de alguna manera, ay, hoy me enfermé, tengo síntomas, hoy no voy. Yo creo que la institución tiene que tener muy claro los procedimientos que se tienen que seguir para una incapacidad, para una ausencia y efectivamente las medidas de control, porque yo no puedo cada 8 días, 3 días voy a trabajar y a los otros 2 días me dio síntomas y vuelvo a la siguiente semana y otra vez estoy bien y a los otros 2 días otra vez vuelvo a estar con síntomas. De tal manera que esté claramente reglamentado eso en el reglamento interno de trabajo, donde efectivamente se sepa qué cosas y cómo, bajo qué criterios. Recuerden que no es la prescripción que le da el señor farmacéutico o el de la botica, sino que es un médico, que es el de la EPS o el de la ARL, dependiendo lo que sea, a donde fue en cuestión el educador. De tal manera que el colegio pueda hacer como una trazabilidad y mirar qué tanto sí, qué tanto no y dónde está aprovechándose y de alguna manera no tener miedo de hacer procesos disciplinarios con todo lo que se debe poner en el reglamento interno de trabajo para sancionar a una persona que una semana va y la otra no, y la otra vez no, y la otra sí, porque eso lesiona por completo toda la tarea y todo el trabajo que se está haciendo. Bueno, creo que nos queda una pregunta de José Antonio. Sí, doctor. Buenas tardes a todos. Como hemos tenido en esta tarde varios conferencistas que han hablado de aspectos muy positivos y constructivos, yo quisiera, doctor José Guillermo, que termináramos el día de hoy con unos consejos desde su parte jurídica para evitar tanto terrorismo jurídico que hay hacia los colegios. Entonces uno va a las diferentes charlas y todo es terrorismo, todo es sanción, todo es que se va a acabar desde la parte de las secretarías de educación, del ministerio, en donde hay. Quisiera, doctor José Guillermo, que a todos nos diera una voz de aliento para terminar este día y algo positivo desde la parte jurídica para el sostenimiento de nuestras instituciones. Gracias. ¿Cómo no? Yo creo que lo primero y más fundamental es ser legales. ¿Qué significa ser legales? Pues cumplir la normatividad, ¿cierto? Porque es que no es gratuito, digo, y no estoy poniéndome otra vez del lado del terrorismo, no es gratuito las cosas que ocurren a veces, porque hay colegios que son folclóricos en sus implementaciones, pero claro, terminan pesando más que los que efectivamente son la gran mayoría que cumplen. Pero mi recomendación es, miren, ser legales. ¿Qué significa ser legales? Actualizarse jurídicamente, estar en la jugada de las normas que van saliendo, tomar decisiones oportunas y pertinentes para hacer los ajustes en documentos institucionales, en los procedimientos de la institución, de tal manera que uno se anticipe, y yo siempre uso esto, y sea preventivo antes que correctivo frente a todas las circunstancias que ocurren en los colegios. Segunda cosita que yo diría es siempre mostrar y dar, digamos, ser juiciosos en mostrar todo lo que hacemos bien para deslegitimar lo que pasa con 1, con 2, con 3 o con 20 o con 50 colegios que no lo hacen bien, sin necesidad de tener que salir a echarnos incienso todo el tiempo, pero sí decir, el colegio cumplió con esto, fue certificado de esta manera para implementar los protocolos de bioseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera cosa que yo quisiera decir, siempre que tengamos caso, o sea, ¿qué significa tener caso? Siempre que hayamos obrado correctamente, defendernos, utilizar los recursos a los que hay para apelar o para reponer los actos administrativos que puedan, digamos, producir las autoridades y efectivamente defenderse de una manera muy juiciosa, que en parte es lo que ustedes como Mesa Nacional están tratando de hacer en pro de la educación de este país. Y es
pues hombre, sentémonos, hablemos, pongamos las cosas claras sobre la mesa y hagamos lo que tenemos que hacer de tal manera que efectivamente se sepa que estamos obrando adecuadamente, ¿sí? Entonces yo diría, esas 3 cositas pueden ayudarnos un poco a bajar el terrorismo. Pero además escribía yo una cosa por allí para unos colegios, no generar terrorismo, no paralizarse, no asustarse y ahora se me vino el mundo encima, no. Leer, mirar, analizar y tomar las decisiones que sean las más sensatas en pro de la defensa que puedo tener yo como institución frente a una actuación o frente a una acusación o frente a una queja o frente a una tutela y defenderse a cabalidad. Eso creo que puede ayudar a las instituciones y tranquilizarse, saber que de alguna manera pues la gente siempre amenaza. Y lo voy con las CIAs, ¿no? A la Fiscalía, a la Procuraduría, a todas las CIAs, porque allá voy a ir a denunciar. Hombre, pues eso creo que no, pues si uno está haciendo y obrando correctamente, hágale, tranquilo, nos defendemos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque claro, lo que hace mucha gente y mucho, perdónenme la expresión, tinterillo, gente que no es abogada, propiamente es asustar, es meter miedo y es decir, y esto y aquello, y entonces está prohibido y ustedes y los vamos a demandar y los vamos a cerrar el colegio y nada de eso pasa si efectivamente las instituciones están obrando a carta cabal, ajustados a la norma. Yo creería que por ahí serían las cosas. Creo que vamos terminando porque si nos vamos a pasar del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas por su gracias. paciencia. Igual como les dije, queda el correo por si hay alguna inquietud que me puedan enviar, con mucho gusto la atiendo, les contesto, suelo hacerlo. Si son muchas me voy a demorar un poquito, pero trato de orientar siempre que hago alguna charla de estas. Bueno. Doctor José Guillermo Martínez, muchísimas gracias por todos los aportes y la guía para nuestras instituciones. Asimismo, le queremos agradecer a nuestros presidentes y presidentas que estuvieron presentes el día de hoy con sus preguntas. Muchísimas gracias y nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Muy bien, ha sido un día de reflexión donde abordamos diferentes temas que a ustedes, nuestros directivos, estamos seguros les servirán en este reto de rediseñar el futuro de sus escuelas.